Bien, pues vamos a comenzar. Voy a comenzar hoy la siguiente práctica. Se llama tabla de ondas. Y ahorita les explico más o menos pues, de qué se trata, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta práctica es implementar un nuevo tipo de oscilador, ¿sí? Basado en una técnica que se llama tabla de ondas. Y la ventaja que va a tener este oscilador principalmente es que va a poder producir distintas formas de onda. No solamente una onda senoidal, sino prácticamente cualquier forma de onda que nosotros queramos poner o que de alguna manera podamos representar, ¿no? Vamos a ver cómo generar algunas ondas clásicas, como la onda diente de sierra, cuadrada, triangular, etcétera, ¿no? Y vamos a ver también cómo agregar modulación a este oscilador. El oscilador anterior que teníamos, el oscilador senoidal, también se le puede agregar modulación, realmente sin ningún problema se puede hacer. Pero bueno, la vamos a agregar en este caso, ¿no? En este nuevo oscilador que vamos a hacer. Y vamos a agregar dos tipos diferentes de modulación. Lo que vamos a modular en un oscilador es la frecuencia, pero hay más de una manera de hacerlo. Entonces vamos a ver brevemente las diferencias. Las diferencias posiblemente van a quedar más claras más adelante cuando veamos, no sé, ya alguna técnica de síntesis que requiera modulación de frecuencia. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco las cosas, ¿no? Entonces, para presentar este oscilador, primero quiero recordar cómo implementamos el oscilador anterior que funcionaba por acumulación de fase, ¿sí? Entonces, déjenme compartir pantalla. Y poner aquí el pizarrón, ¿sí? Y bueno, déjenme platicarles o recordar cómo implementábamos el oscilador por acumulación de fase, ¿no? Entonces vamos a poner aquí oscilador. Por acumulación de fase. ¿Sí? La idea era que nosotros queríamos implementar este sistema, ¿no? Es un generador, entonces no tiene una señal de entrada, simplemente la salida, vamos a ponerle así yn, es igual a seno o coseno, en realidad no recuerdo si lo implementamos como un seno o coseno, no cambia mucho, igual a seno de la frecuencia del oscilador, vamos a ponerla en hertz, entonces sería 2 por pi por f por el tiempo que lo tenemos aquí en muestras, porque es una señal discreta. Entonces convertir a segundos es simplemente dividir entre la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces nos quedaba así 2 pi f por n entre t, donde, perdón, no es esta t, es más bien, vamos a llamarle frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, esta es la frecuencia de muestreo. Bien. Entonces, nuestra idea era que para poder implementar esto, de una manera que el oscilador no tuviera artefactos, sobre todo al momento de cambiar la frecuencia, ¿sí? Lo que convenía es más bien ir acumulando la fase. Esta es la fase del oscilador, ¿sí? Y bueno, simplemente para acumular la fase podemos ver cómo cambia la fase de una muestra a la siguiente.
O sea, por ejemplo, de una muestra, esta sería, digamos, la fase al tiempo n. Vamos a llamarle fase al tiempo n. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda la fase al tiempo n más 1. En realidad la estoy poniendo como si fuera una señal a fase, pero no calculamos como una señal. Es una variable que se va quedando ahí, ¿no? Guardada. Entonces, pues es lo mismo. Lo único que pasa es que en vez de n sustituimos por n más 1. Nos queda 2 por pi por f, que es la frecuencia del oscilador, por n más 1, entre la frecuencia de muestreo. Y aquí separamos esta suma y nos queda 2 pi fn entre la frecuencia de muestreo más 2 pi f entre frecuencia de muestreo. Entonces, básicamente eso es lo que nos queda, ¿no? Esto de aquí es una constante que depende solamente de la frecuencia, o sea, no depende de n, ¿sí? Y esto que tenemos acá, pues es la fase anterior, o sea, la fase al tiempo n. Entonces, quiere decir que nosotros podemos calcular este oscilador simplemente estando actualizando la fase. Empezamos con fase igual a 0, por decir algo, y simplemente vamos acumulando la fase en este oscilador, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos fase igual a fase, ¿sí? Más, en este caso sería 2 por pi por f entre frecuencia de muestreo, ¿sí? Y esta es una constante que se puede calcular sin problema. Es el delta fase, por decirlo así, el incremento en la fase de una muestra a la siguiente. Bien. Había un segundo problema que se originaba por el hecho de que aquí la fase se va acumulando, va creciendo, 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 creciendo. Y, por ejemplo, si esta frecuencia f es muy grande, entonces, pues este término 2πf entre fm también va a ser grande, y al estarse acumulando en la fase, después de mucho tiempo, recordemos que esto ocurre 44.100 veces por segundo, entonces después de un cierto tiempo, el valor de fase es muy grande, demasiado grande, como para tener una buena precisión en los decimales, en el tipo float, ¿sí? El tipo float solamente puede tener unos cuantos dígitos de precisión, y entonces si el número se empieza a volver muy grande, la precisión se empieza a cargar hacia la parte entera del número y la parte fraccional pierde precisión. Y esto es un problema porque en realidad la función seno depende mucho de la parte fraccional, ¿sí? Es una función cuyo periodo es de 2pi, entonces la parte fraccional sí es importante ahí, ¿no? Si perdemos esa precisión, esta función seno empieza a dar cosas que ya no tienen sentido, ¿no? Y entonces lo que hacíamos para evitar perder precisión es, bueno, realmente esta fase no necesito que crezca hasta infinito, porque nuevamente el argumento del seno, como el seno es una función periódica, pues bien podría estar el argumento simplemente entre 0 y 2pi y no hay problema. Entonces lo que hacemos era tomar la fase módulo 2pi, ¿sí? Después de incrementar la fase, ya sea una vez o múltiples veces dentro de un ciclo, como sea, pero después de incrementar la fase, aplicábamos un módulo 2pi, fase igual a fase, módulo 2pi. ¿Sí? Y esta es la implementación que teníamos de bueno, esta es la base de la implementación del oscilador senoidal por acumulación de fase. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a reescribir esto, pero pensando ahora que la fase está en unidades diferentes. En este caso, la fase pues es el argumento del seno y por lo tanto la fase está dada en radianes. O sea, las unidades de la fase son radianes. ¿Sí? Por eso es que al final hacemos fase igual a fase módulo 2pi. Estamos pensando que la fase es un ángulo en radianes. Vamos a reescribir todo esto que está ahorita en el pizarrón, pero pensando en que la fase está dada en unidades de ciclos, ¿sí? Un ciclo son 2pi radianes, o sea, 2pi radianes es lo que tarda el ángulo equivalente a hacer una circunferencia completa, un ciclo completo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer exactamente esto, pero planteando que la fase esté dada en ciclos, ¿sí? Déjenme reescribirlo aquí adelante, ¿sí? Vamos a poner otra vez acumulación de fase. Pero ahora la fase va a estar dada en ciclos en lugar de radianes. ¿Por qué quiero que esté en ciclos? Pues porque los radianes son muy propios de las funciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, ¿no? Cuando yo quiero ya hablar de otro tipo de formas de onda que no son senoidales, los radianes ya no son como que la medida de fase más natural. Entonces vamos a pasarnos ahora a otra medida, que sean ciclos. Bueno, nuevamente, la salida del oscilador está dada por Y de N. Voy a meter ya directamente aquí la fase. Antes yo tenía que la salida era seno de la fase. ¿Sí? Acuérdense que yo reemplacé todo esto que estaba aquí metido adentro del seno por la variable fase. ¿Sí? Pero esto es pensando que la fase está dada en radianes. Si la fase está dada en ciclos, recordemos que un ciclo equivale a 2pi radianes. El argumento del seno de cualquier forma tiene que estar en radianes. Entonces aquí adentro tengo que convertir de ciclos a radianes. Esto es simplemente 2pi por fase. ¿Sí? O sea, lo único que voy a hacer es quitarle a la fase el 2pi, quitarle un factor de 2pi a la fase que voy acumulando. ¿Sí? Bien, con esto calculo la salida del oscilador al tiempo n. Y para al tiempo n más 1, o sea, para la siguiente muestra, tengo que actualizar el valor de la fase. Anteriormente, la fase se actualizaba como fase igual a fase más 2pi por f entre fm, pero este 2pi ya se lo voy a quitar, le voy a quitar todos los factores de 2pi que están aquí. Entonces, ¿por qué? Pues porque va a estar implícito aquí, ¿sí? Entonces, en realidad, para actualizar la fase, solo voy a poner fase igual a fase más f entre frecuencia de muestreo. O sea, la frecuencia del oscilador dividida entre la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Le quito el 2pi que tenía antes. Implícitamente se va a multiplicar aquí. Y bueno, esto debe estar en ciclos. ¿Sí? Bien. Y al igual que aquí, después de incrementar la fase, tengo que tomar el módulo. Bueno, cuando la fase estaba en radianes, yo tomaba el módulo 2pi, ¿sí? O sea, si la fase vale 0 y se va incrementando, digamos, pensando que es un ángulo, va haciendo una circunferencia, va trazando una circunferencia, cuando llega a 2pi, pues es lo mismo que otra vez esté en 0. Ya cumplió todo un ciclo, pues otra vez se regresa a 0. Cuando la fase está dada en ciclos, pues un ciclo es cuando hace toda la vuelta, ¿sí? Entonces, una vez que termina un ciclo exacto,
se resetea otra vez a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo estaría tomando fase módulo 1. Se oye extraño módulo 1 si piensas en la operación módulo como una operación de números enteros, ¿sí? Pero cuando se implementa una operación módulo, se generaliza a números reales, ahí sí ya tiene sentido. Básicamente lo que quiere decir módulo 1 es que yo tengo un número, lo divido entre 1 y de ahí veo el cociente, o sea, cuántas veces cabe el 1 completo dentro del número que yo tengo, y luego está el residuo, cuánto me sobra. Bueno, obviamente, si tengo un número, el cociente de la división entre 1, pues es la parte entera del número, y el residuo es la parte fraccionaria del número, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo poner, para calcular el módulo 1, en Processing puedo poner módulo 1. El operador de módulo de Processing acepta números de punto flotante. En lenguaje C no es así, el operador de módulo es solo para enteros, aunque la librería de matemáticas tiene una función de módulo más general, pero en realidad funciona mejor esta cosa que voy a hacer. Voy a tomar la parte fraccionaria de la fase, quitándole la parte entera, ¿sí? Entonces voy a poner fase igual a fase menos el piso de la fase, ¿sí? Por ejemplo, si la fase vale 3.8, pues el piso es 3, ¿sí? Entonces 3.8 menos 3 me deja nada más 0.8. Y pues claro, si yo tengo 3.8 ciclos, ¿sí? Pues quiere decir que di una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y luego 0.8 vueltas, ¿sí? Da lo mismo que solamente hubiera dado 0.8 vueltas. Las 3 vueltas ya no cuentan. Entonces, esto es lo que estamos logrando aquí, ¿no? Tiene una ventaja hacerlo así con respecto al operador módulo. El operador módulo normalmente respeta el signo, ¿sí? Quiere decir que si yo pongo menos 3.8 vueltas, pues va a ser una vuelta, pero en el sentido contrario, o sea, menos una vuelta, menos 2 vueltas, menos 3 vueltas y luego menos 0.8 vueltas. Pero eso es equivalente a haber hecho 0.2 vueltas positivo, ¿sí? Entonces, la ventaja de usar el piso es que si yo tengo que fase es igual a menos 3.8, el piso de menos 3.8 es menos 4. Y entonces menos 3.8 menos 4 es más 0.2, que me regresa a una fase positiva. Entonces, esta expresión siempre me da algo positivo, porque el piso siempre es menor, ¿sí? El piso de la fase siempre va a ser menor o igual a la fase. Entonces, no hay forma de que esta expresión me dé números negativos, y vamos a ver que eso es muy importante ahorita que queramos generalizar el oscilador, ¿sí? Bien, entonces, básicamente este es el mismo oscilador senoidal que yo ya tenía con acumulación de fase. La única diferencia es la manera en que yo interpreto la fase, o dicho de otra forma, en qué unidades está la fase. En esta forma, la fase está en radianes, mientras que en esta forma está en ciclos. ¿Ok? Esa es la única diferencia hasta ahora. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ok? Vamos a pensar que no hay preguntas. Bien, claramente esto es un oscilador senoidal. Pero lo que hemos ganado al pasar la fase a ciclos en lugar de radianes es que ahora se vuelve mucho más fácil. Digo, no se vuelve posible. Antes también era posible con la fase en radianes, pero ahora es mucho más natural y más fácil diseñar osciladores que den otro tipo de formas de onda. Por ejemplo, el más fácil de todos es este, ¿sí?
Solamente voy a poner la salida del oscilador. La forma en que se va acumulando la fase es exactamente la misma para todos. Lo único que cambia es esto, lo que calcula la salida. Entonces, por ejemplo, tengo un caso en el que puedo poner yn es igual a, vamos a pensar en, lo voy a poner en código, pseudocódigo de C, ¿no? Entonces, si la fase, recuerden que la fase está entre 0 y 1, siempre. Esta expresión me asegura que la fase está entre 0 y 1, es la parte fraccionaria de un número, de un número, ¿no? Entonces, si la fase es mayor que 0.5, entonces quiero que a la salida me dé más 1, de lo contrario, que me dé menos 1. ¿Sí? Ahí está ya en código. ¿Qué oscilador estoy implementando aquí? ¿Una onda cuadrada? Correcto, una onda cuadrada, ¿no? Debería verse simplemente porque pues tengo dos posibles valores, o vale 1 o vale menos 1, ¿sí? Entonces, tal vez valga la pena hacer aquí unas grafiquitas, ¿no? Si yo aquí tengo la fase, vamos a poner la fase, a graficarla de 0 a 1. Después de 1 se vuelve a repetir, ¿sí? Por esta cuestión del módulo. Entonces, en el caso de la onda senoidal, pues tengo precisamente una onda senoidal, ¿sí? Una onda de este tipo, ¿no? En este caso, si es la fase, también de 0 a 1, entonces vamos a partirla a la mitad porque cuando la fase es menor que 0.5, el oscilador me da una cosa y cuando es mayor me da otra cosa. Entonces, cuando es menor que 0.5 me da menos 1 y cuando es mayor me da 1. ¿Sí? Entonces, es precisamente una onda cuadrada, ¿no? Con una discontinuidad ahí medio fea, pero así son las ondas cuadradas perfectas, ¿no? Bien, ¿se les ocurre cómo podríamos generar una onda de pulso? O sea, como la cuadrada, pero el ancho de la parte superior pueda variar. ¿Cómo podríamos generar una onda de pulso? Déjenme graficarla. Graficarla puede dar mucha idea de cómo quedaría, ¿no? ¿Sí? Aquí la grafiqué así, igual y déjenme, voy a cambiar la onda de pulso para hacer que el pulso comience con fase 0, ¿sí? Entonces la idea es que aquí tendríamos eh, un pulso y luego se va a menos 1. Lo estoy mandando a menos 1 y no a 0, simplemente para abarcar todo el rango dinámico de las señales audibles, que sabemos que va de menos 1 a 1, y para evitar que tenga un offset ahí muy cargado, ¿no? Pero entonces, bueno, así estaría, ¿no? Y esta distancia de aquí se conoce como el ancho de pulso, ¿sí? Se le llama ancho de pulso o en inglés pulse width y lo podemos abreviar como PW. Entonces, ¿cómo implementarían ustedes un oscilador de pulso con forma de pulso usando acumulación de fase?
En este caso podría ser que la fase sea menor al valor que deseas y si es ese el caso, entonces sería uno y si no, pues sería -1. Es correcto, ¿sí? Así de simple. Si la fase es menor que el ancho de pulso, le voy a llamar PW para no escribir tanto, entonces la salida del oscilador debe ser 1, de lo contrario debe ser -1. ¿Sí? Estoy usando este operador trinario que me permite, dependiendo de una condición, dar un resultado u otro. Pero es para evitar ahí tener que hacer un if, else y todo eso, ¿no? Excelente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tomar este valor de fase y transformarlo de alguna manera para obtener este tipo de ondas, ¿no? Vamos a seguirle, ¿sí? Vamos a ver cómo generar ahora, por ejemplo, una onda diente de sierra. Vamos a suponer que esta es la fase que va de 0 a 1. Fase de 0 a 1. Y nuevamente quiero que el rango vaya de -1 a 1. ¿Sí? Eso posiblemente me pueda causar algunas broncas. Pero en este caso es mucho más fácil si genero la onda diente de sierra ascendente. O sea, que vaya así. A ver si me sale la figurita así. Y luego obviamente aquí regresa otra vez a -1. Esta es la onda que quiero, una escalerita así. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podrían modelar esta función? Fíjense, la fase va de 0 a 1, pero la salida del oscilador, o sea, lo que sería y de n, va de -1 a 1. Cuando la fase vale 0, esto vale -1. Cuando la fase vale 1, esto vale 1. Podríamos pensar en términos de qué rango hay de aquí a acá, de -1 a 1. ¿Qué distancia hay? 2. 2, exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en términos de esto, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Piénsenlo como una recta, no es más que una recta, ¿no? Es una recta de la forma mx más b, donde pues x es la fase, o sea, es m por fase más b, y hay que calcular m y hay que calcular b, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta? -1/2 la pendiente. No, se me hace que la sacaste al revés. Para empezar es positiva, ¿no? Porque va ascendiendo la función. Me calculaste la perpendicular. Pero sí sería un medio, ¿verdad? La pendiente. No, sería justamente 2. Recuerden que la pendiente es y1 menos y0 entre x1 menos x0, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, si vamos de este punto a este punto, pues y1 menos y0 es 1 menos -1. Son estos dos. Mientras que x1 menos x0 es 1 menos 0. ¿Sí? Entonces, la pendiente vale 2. La pendiente es cuánto cambia la y por cada unidad de x, de cambio en x. Aquí solo tengo una unidad, voy de 0 a 1. Y en esa unidad en x cambié 2 en y. Entonces, la pendiente es 2.
Aquí lo que llamo X es precisamente la fase. Y ya es muy fácil calcular la B. Simplemente, ¿cuánto debería valer B para que cuando la fase valga 0, la salida de Y me dé menos 1? ¿Cuánto, perdón? Menos 1. Menos 1, correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula, digamos, para generar una diente de sierra perfecta, ¿no? Perfecta en cierto sentido, porque tiene muchas imperfecciones en otros sentidos, ¿no? O sea, es matemáticamente perfecta, pero ya a la hora de reproducirla va a generar muchos artefactos. Pero esta sería una diente de sierra. Es muy sencilla, ¿no? Si la fase vale 0, el resultado de esto es menos 1. Si la fase vale 1, aquí me da 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces está perfecto, ¿no? Vamos a poner la última, que es la función triangular. Esta puede que esté un poquito más complicada, pero si la pensamos de una manera similar a la que acabamos de hacer, o sea, pensando que simplemente son dos rectas, no está tan complicado, ¿no? Aquí voy a poner el punto 5. Va a ser una triangular que nuevamente debe cubrir todo el rango de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer que empiece desde abajo. ¿Sí? Y desde abajo debe subir hasta acá, que es la primera parte de la triangular, y luego bajar otra vez hasta abajo. ¿Sí? No me quedó muy simétrica, pero ahí está, ¿no? Digamos que por ahí. Entonces, simplemente son dos rectas, ¿sí? El punto de quiebre es cuando la fase vale 0.5 y entonces puedo calcular primero una recta, o sea, poner una condición de que cuando la fase es menor que 0.5 me dé esta recta y cuando es mayor me dé la otra, ¿no? Entonces, vamos a poner la condición cuando la fase es menor que 0.5. Entonces me va a dar la recta ascendente, ¿sí? La recta ascendente no es muy distinta que la diente de sierra, pero tiene una pendiente distinta. ¿Cuál es la pendiente ahora? Recordemos que esto vale 2 y que de aquí a acá es un medio. ¿1? No. Fíjense, en esta la recta tenía una cierta pendiente porque subía, conforme x va de 0 a 1, la recta sube de menos 1 a 1, ¿sí? En esta también sube de menos 1 a 1, pero en la mitad de la distancia. Aquí yo ya no voy de 0 a 1. 4, ¿Sí? 4, se duplica la pendiente. Correcto. Entonces, aquí, en el caso en que fase vale menor que 0.5, esto es 4 por fase. Y nuevamente es menos 1. ¿Sí? No, perdón, no es menos 1. ¿Cuánto es? Eso sí sería menos 1, ¿no? Ah, sí, sí es menos 1. Porque cuando fase vale 0.5, esto me da 2. Menos 1. Exacto, es menos 1. ¿Sí? Ahora, está muy bien. Esta es la recta facilita, porque se parece a la diente de sierra. Pero el otro segmento tiene más chiste, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pendiente del otro segmento? Del segmento descendente. Menos 4. Claro, menos 4. Es igual que la otra, pero de bajada, ¿no? Entonces la pendiente es menos 4 por fase. ¿Y cuánto debe de valer la B de la recta? O sea, lo que le tengo que sumar aquí entonces. ¿No? En el eje de las Y. Debe ser más
más arriba. Es de 9 a 10. Sí, es muy fácil, simplemente sustituyan ya sea este valor, punto 5, o este valor de la fase, para ver cuánto les falta para llegar a, por ejemplo, si sustituyen fase igual a 1, tienen menos 4 por fase, pues es menos 4. ¿Y cuánto les falta para llegar al menos 1? No, más 3. Más 3, correcto. Y lo pueden checar en el otro extremo, lo que sería en fase igual a 1 medio. 1 medio por menos 4, ¿sí? Sería menos 2 más 3, 1. Entonces, ahí está. Esta fórmula, no es la única manera de hacerlo, pero esta fórmula les genera la onda triangular. ¿Ok? Y bueno, prácticamente ahí están las formas de onda clásica, ¿no? Pueden generar cualquiera de ellas simplemente cambiando una línea de código, ¿sí? Una línea de código, en el programa. Claro, no vamos a cambiar la línea de código. De hecho, la clase del oscilador senoidal se llama senoidal. Entonces no estaría bien que de repente la clase senoidal me generara una onda cuadrada o otra cosa, ¿no? A lo que voy es que si ya tienen el mecanismo de acumulación de fase, donde la fase está dada en ciclos, pueden muy fácil switchear, o sea, usando literalmente un switch, entre una forma de onda y otra. ¿Sí? Entonces, es una forma de hacerlo, ¿no? Podríamos construir un oscilador, no es el objetivo ahorita, pero sin problema podríamos construir un oscilador donde tengamos este switch y un parámetro para seleccionar la forma de onda, y podemos seleccionar entre senoidal, cuadrada, diente de sierra, triangular, incluso entre onda de pulso si agregamos el ancho de pulso como un parámetro, ¿no? Entonces, y bueno, si se les ocurren otras formas de onda que ustedes puedan expresar mediante una ecuación simple, pues también se pueden agregar, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de cambiar la fase a ciclos. Imagínense que la fase estuviera en radianes, pues aquí sería mucho más complicado calcular estas pendientes. Sí se puede hacer, obviamente sería 4 entre 2pi y menos 4 entre 2pi. Pero ya es más rebuscado, ¿no? Y mete más complejidad ahí al programa, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay preguntas. ¿No? Entonces les digo, bueno, esto por supuesto lo pueden probar, ¿no? Pero a lo que vamos realmente es a lo que sigue, ¿sí? Imagínense que ustedes dicen, oh, ok, pues puedo hacer triángulos, o sea, señales triangulares, diente de sierra, senoidales. Pero ¿qué tal si yo quiero hacer una señal rara, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo quiero simplemente tener una forma de onda? Digamos que la fase aquí va de 0 a 1. O sea, de 0 a 1 quiere decir que esto es un ciclo de la señal, ¿no? Y quiero que los ciclos de esta señal se vean así. ¿Por qué? Pues porque me gustó y ya. ¿Sí? ¿Qué tal si yo quiero que esta sea la forma de onda? Pues obviamente expresar esta forma de onda con formulitas de este tipo está muy complicado, ¿no? Entonces, vamos a generalizar esto, ¿sí? Para que funcione con formas de onda arbitraria. Formas de onda arbitrarias, ¿no? ¿Sí? Yo quiero ser capaz de generar cualquier forma de onda. Bien, vamos a suponer que esta forma de onda yo la tengo almacenada en un arreglo, ¿sí? O sea, yo tengo esta señal, las muestras de esta señal almacenadas en un arreglo, ¿sí? Discretizadas de alguna manera, ¿no? Y de esa forma yo puedo almacenar la forma de onda que yo quiera
Incluso en ese arreglo yo puedo, pues, con algún algoritmo construir la forma de onda usando algún algoritmo mucho más complejo que las fórmulas de las ondas cuadradas y esas, ¿no? Entonces, tengo una versión discretizada de esta onda. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta está almacenada en el arreglo W de tamaño n. Vamos a ponerle WK, donde K va desde 0 hasta, si es de tamaño n, pues el subíndice va hasta n-1. ¿Sí? Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro mismo esquema de acumulación de fase, ¿sí? Pero ahora la salida de la señal no la vamos a calcular ni con una función seno ni con ecuaciones de estas que estuvimos haciendo, sino que la vamos a tomar directamente del arreglo. Yo ya sé que la fase va de 0 a 1, nunca se va a salir del rango de 0 a 1 precisamente por esta cosa que tengo aquí, ¿no? Esto me asegura que la fase va a estar entre 0 y 1. Como yo ya sé que la fase está entre 0 y 1, pues puedo simplemente calcular la salida Yn de mi señal como W de fase por el tamaño de esta tabla, de este arreglo, ¿sí? A este arreglo le vamos a llamar una tabla de onda. O sea, simplemente es una tabla, un arreglo que contiene una representación discretizada de una onda. Esa es toda la gracia, ¿sí? Y para acceder a las distintas muestras de esta onda, pues yo simplemente tomo la fase, la multiplico por n, que es el tamaño, y de ahí obtengo el subíndice de la forma de onda que quiero sacar, ¿no? Ahora, esta fase está entre 0 y 1. Si la fase vale 0, multiplicada por n, pues me da el subíndice 0. Si la fase se acerca a 1, nunca va a llegar a 1, porque siempre es estrictamente menor que 1. Conforme la fase se acerca a 1, este subíndice se acerca a n, y en realidad yo tengo que tomar aquí la parte entera de esto, ¿no? En processing no se hace de manera automática la conversión a enteros, entonces la tengo que hacer manualmente, pero quedaría más o menos así, ¿no? Multiplico fase por n, ¿sí? Lo convierto a enteros, y aunque fase se acerque mucho a 1, nunca llega a 1, por lo tanto fase por n nunca llega a ser n, ¿sí? Será, por ejemplo, si n vale 100, pues me podrá dar 99.999, pero no me da el 100. Entonces, al tomar la parte entera, esto siempre queda en el rango de 0 a n-1, siempre, ¿sí? Por eso es importante que la fase sea positiva y que siempre esté entre 0 y 1, sin llegar al 1, ¿sí? Si permito que la fase se haga negativa, pues esto me truena, ¿no? O sea, hace que el programa termine abruptamente porque estaría tratando de acceder a un elemento inexistente de un arreglo, ¿sí? Y este es todo el chiste de un oscilador basado en tabla de ondas. Por supuesto, después de calcular la salida del oscilador, yo tengo que actualizar la fase de la manera que ya vimos, ¿sí? Hacer el acumulamiento de fase. Fase, le voy a sumar F entre FM, o sea, la frecuencia del oscilador entre la frecuencia de muestreo, y luego voy a quedarme con la parte fraccionaria de lo que haya quedado. O sea, voy a tomar fase y le voy a restar su propio piso. ¿Sí? Que es lo mismo que tenía aquí. ¿Sí?
primero hay que sumarle y luego restarle el piso. No se les ocurra poner todo en la misma línea, pensando que como le estoy sumando y restando lo puedo juntar, ¿sí? Porque esta fase que va aquí dentro de la función floor es la fase ya acumulada, ¿sí? Entonces, ok, bueno, pues eso que tenemos aquí es lo que se llama un oscilador basado en tabla de ondas. En su forma más básica, vamos a ver ahorita todavía una mejora más, ¿sí? La ventaja es que yo puedo tener cualquier arreglo aquí, literalmente cualquier arreglo, y dibujar la forma o tener la forma de onda que yo quiera, ya sea generarla de manera algorítmica o si yo quiero aquí generar una triangular o la que yo quiera, lo puedo hacer. O puedo partir de una cierta forma de onda y después distorsionarla de distintas maneras, por ejemplo usando wave shapers o lo que sea, y la puedo tener ahí en el arreglo, ¿no? Entonces, puedo hacer lo que se me ocurra. Déjenme mostrarles el programa de esta práctica, ¿sí? No tanto para ver ahorita el código pues está ahí, sino para que vean el resultado, ¿no? Esto que se muestra aquí es la forma de onda que tengo almacenada en la tabla de ondas. En este caso es una señal senoidal, pero pueden ver que está muy discretizada. Ahorita intencionalmente el tamaño de la tabla de ondas, lo que es el valor de n, esta n mayúscula, es relativamente pequeño para que ustedes vean los pasos en los que está discretizada, ¿sí? No recuerdo en este programa cuánto vale n. Déjenme checarlo, debe estar en la función setup. 128, ¿sí? Aquí n vale 128, que la verdad no es muy grande, ¿sí? Ahorita lo vamos a incrementar y ver cómo se puede volver mucho más suave esta forma de onda, ¿sí? Pero bueno, ahí se escucha. Básicamente es una onda senoidal sin ningún problema, ¿no? Lo que puedo hacer en este programa es que en la parte inferior me aparece la forma de onda y el pianito, y en la parte superior yo puedo con el mouse arrastrarlo y dibujar cualquier forma de onda. Y esa es la forma de onda que voy a tener. O sea, básicamente lo que está en la parte de arriba, la forma de onda está almacenada en un arreglo, en una tabla de ondas. Estoy usando exactamente la misma función de osciloscopio para mostrar esta onda, ¿sí? Por ejemplo, si dibujo la onda cerca de la parte de en medio, lo que es cerca del valor 0, pues se va a silenciar esto. ¿Sí? Y ya me queda una onda muy silenciosa porque su amplitud es muy baja, ¿sí? Si quiero dibujar una onda cuadrada, digo aproximadamente cuadrada porque mi pulso no es muy bueno. Ahí está una onda cuadrada, ¿no? Una onda triangular, por ejemplo. O una diente de sierra. Ya me volví más bueno para dibujar con el pizarroncito ese. Sí, y bueno, esa es la idea de las tablas de ondas, ¿no? Y son facilísimas de implementar. Entonces, la primera parte de esta práctica es implementar este tipo de tablas, ¿no? Ahora, aquí hay un pequeño problema, ¿sí? Que tiene que ver con esta parte. En realidad, este valor de fase por n no es un valor entero. O sea, la fase sabemos que va de 0 a 1, ¿sí? Pero es un número de punto flotante, ¿sí? Y aunque n sea muy grande, lo más seguro es que el valor de fase por n no me va a dar un valor entero, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que si n no es muy grande,
Por eso en este ejemplo lo pongo no muy grande. Déjenme ponerlo todavía más pequeño para que se vea más exagerado el efecto. Si n no es muy grande, voy a tener una forma de onda que se ve así, toda escalonada, ¿sí? Esa realmente, pues, debería ser una onda senoidal, pero está muy escalonada, ¿no? Y a la hora que nosotros hagamos ciertas cosas, estos escalones, o sea, la baja resolución de la onda, podría influir en los resultados o podría producir cierto tipo de artefactos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Sí, déjenme ver si... déjenme modificar algo aquí. Porque se me hace que ahorita no lo estamos escuchando, pero... aquí. Ok, ahí se escucha clarísimo. Fíjense que la onda que estoy sacando del oscilador también está escalonada. O sea, la onda amarilla, que es la que realmente estoy produciendo, también está escalonada. Y si se fijan en el sonido, tiene artefactos de aliasing clarísimos. Ya no se oye una senoidal pura, sino se oyen otras señales ahí por debajo también, otras frecuencias. Muy molestas, pero además le quitan totalmente la pureza a la senoidal. Y conforme yo voy barriendo la frecuencia, estas frecuencias, como provienen del aliasing, caen en cualquier lado. No son frecuencias armónicas, no son frecuencias que tienden de hecho a ser inarmónicas y producen un sonido, pues eso, inarmónico, ¿no? Que claramente se distingue que no es parte del sonido que yo quiero generar, ¿no? Sí, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero bueno, ¿qué puedo hacer para eliminar estos artefactos? Bueno, una forma es tener una representación de mayor resolución de la onda, o sea, tener un n más grande. Vamos a incrementar aquí n. Por ejemplo, vamos a ponerle 1024 en vez de 64. Y ahora sí se ve la onda muy suavecita. ¿Sí? Pero obviamente esto consume más memoria y si quieren implementar esto en una arquitectura limitada como un Arduino, pues una tabla de 1024 muestras ya se consumió toda la memoria prácticamente. Un Arduino tiene 2 kilobytes de memoria, ¿no? Entonces es muy común tener que trabajar con tablas de onda donde la tabla tiene muy pocas entradas, o sea, el tamaño de la tabla n es muy chiquito, como aquí que son 64, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos artefactos? Bueno, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Pues resulta que nosotros calculamos el índice de la tabla, vamos a llamarle K, como fase por n. ¿Sí? Este es el índice dentro de la tabla. Y la salida del oscilador que damos es Y. Ya no voy a poner. Y es igual a W subíndice K, donde W es la tabla, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que tenía acá, ¿sí? Yn igual a W subíndice fase por n. Nada más que primero estoy guardando fase por n en otra variable que le llamo K, ¿sí? Le voy a llamar I mejor. Por razones que ahorita vamos a ver de rato, ¿no?
Entonces vamos a llamarle I a este índice. ¿Sí? Bueno, lo que ocurre es que es muy probable que, vamos a suponer que yo tengo mi tabla, ¿no? Digamos que tengo estas muestras. Vamos a poner una representación así muy burda de la señal. Vamos a suponer que es una senoidal, ¿no? Y tengo muy poquitas muestras, ¿no? ¿Sí? Esa es mi tabla, esos son los valores que tengo, ¿sí? Está muy discretizada. En este caso tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras. Este es un caso con n igual a 10. ¿Sí? Y vamos a suponer que en algún momento, para un cierto valor de la fase, calculo fase por n y resulta que fase por n cae por aquí, ¿sí? O sea, cayó aquí. Esto es fase por n. ¿Sí? Justo en este punto. Bien, pues como yo estoy truncando la salida, o sea, estoy tomando la parte entera de fase por n, pues la parte entera es justamente esta muestra, ¿sí? O sea, esta es la muestra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y aquí en este caso fase por n me da algo como 2.8, ¿no? 2.7, una cosa así. ¿Sí? Bueno, a la hora que yo estoy truncando el valor de fase por n, estoy truncando este subíndice para hacerlo entero y poderlo utilizar como índice dentro de un arreglo, pues en vez de tener 2.7, me voy a quedar con el 2 y la salida que voy a dar en este valor va a ser esta altura, ¿sí? Entonces realmente la representación de la onda que tengo, pues va a ser una representación cuadrada, digo escalonada, así. Esta es la onda que yo estoy reconstruyendo realmente, ¿sí? Está toda escalonada y pues eso no es muy útil porque estas discontinuidades que se generan debido a estos escalones tienen que reconstruirse a partir de frecuencias muy altas y al ser frecuencias muy altas suelen producir aliasing, que son los artefactos que estoy escuchando, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Pues vamos a utilizar algún esquema de interpolación, ¿sí? O sea, yo sé que si el valor de fase por n me da aquí, pues no tengo que dar ni este valor ni este. Debería ser un valor intermedio entre estos dos, ¿sí? Tal vez algo por aquí, ¿sí? Entonces, hay muchos esquemas de interpolación que puedo usar, pero voy a usar en particular interpolación lineal, en donde más bien lo que se asume es que la forma de onda que yo voy a sacar corresponde a esta representación, pero uniendo los puntos con líneas rectas. No es una forma muy suave porque no tengo una forma curva, pero al menos ya no tengo esas discontinuidades que me generan un montón de artefactos, ¿no? ¿Sí? Entonces tampoco es una senoidal, es una cosa ahí como un polígono, pero ya está mejor, mucho mejor que una función escalonada, ¿sí? Entonces, bien, vamos a calcular este subíndice, fase por n, y vamos a tomar, creo que sí debía haberle llamado K después de todo, bueno, lo que sea. Vamos a tomar, para poder interpolar este valor, necesito saber cuánto vale este punto, el que está a la izquierda,
de K. Vamos a llamarle esto K. Entonces necesito saber cuál es el punto a la izquierda de K y a la derecha de K, ¿sí? A la izquierda de K tengo el 2 y a la derecha tengo el 3, ¿sí? Esto es muy fácil de calcular. Déjenme borrar todo esto. Tomando izquierda, así le voy a llamar izquierda, como la parte entera de fase por n. O simplemente la parte entera de K, ¿sí? Y el que queda a la derecha, pues es el que queda a la izquierda más 1. O sea, K siempre va a estar entre dos enteros. En este caso está entre 2 y 3. Podría estar entre 5 y 6 o entre 7 y 8, ¿sí? Entonces, el subíndice que queda a la derecha de K, pues es simplemente izquierda más 1. ¿Sí? Hay un pequeño problema que es cuando la K es justamente menor que n, pero mayor que n menos 1. Digamos que K quedara por aquí. Entonces aquí el subíndice que está a la izquierda es 9 y a la derecha sería el 10, pero el 10 ya no existe, porque los subíndices en esta tabla van de 0 a 9. Entonces, en realidad el 10, como esto se supone que es un periodo, tendría que volver a ser el 0. ¿Sí? Entonces, para lograr esto, simplemente pongo izquierda más 1, módulo n, ¿sí? Para ese caso en donde la K fuera mayor que n menos 1, ¿no? Que sí ocurre. Entonces, bien, ya tengo el valor de la izquierda y el de la derecha. Ahora lo único que tengo que hacer es formar una línea que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Y evaluar esa línea en este valor. Voy a hacer un zoom aquí. En realidad todo se maneja fácil con un poquito de geometría. Vamos a hacer un zoom aquí. Déjenme poner los puntitos. Acá hay un punto. Acá hay otro punto. ¿Sí? ¿Sí? La coordenada X de este punto es izquierda y la coordenada X de este punto es derecha. Derecha, ¿sí? La coordenada Y de este punto pues es W subíndice izquierda y la coordenada Y de este punto es W subíndice derecha, ¿sí? Entonces este es W subíndice derecha, la altura de este punto. Y la de este punto, pues es W subíndice izquierda. ¿Sí? Yo estoy simulando que estos puntos están unidos por una línea. ¿Sí? Eso es un modelo. Estoy asumiendo que es así. Pero bueno, vamos a suponerlo aquí, ¿no? Entonces, están unidos por una línea recta. Y quiero ver cuál es la altura de esta para un valor intermedio entre estos puntos que es precisamente K. ¿Sí? Aquí lo que me conviene hacer es pensar que aquí se forma otro triángulo. ¿Sí? O sea, el triángulo entre este punto y este punto es congruente con el triángulo entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces, los lados son proporcionales entre ellos. ¿Sí? Entonces, la proporción entre esto y esto, o sea, la proporción entre los segmentos verdes es igual que la proporción entre los segmentos rojos que voy a pintar acá. ¿Sí? Y entonces se vuelve muy fácil porque yo conozco cuánto miden los segmentos verdes, ¿sí? Entonces, lo que quiero calcular es esto, es esta altura de aquí, ¿sí? Vamos a llamarle, esta altura está sobre W izquierda
Entonces vamos a llamarle delta por darle algún nombre, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo que... vamos a ver delta, la proporción de delta entre esta distancia verde, ¿sí? La delta roja entre la delta verde, ¿sí? Es igual a la proporción entre los dos lados, ¿no? Este lado de acá, que es K menos izquierda, ¿sí? Entre derecha menos izquierda. ¿Sí? Ahora, K menos izquierda, pues no es más que la parte fraccionaria de K, porque izquierda es la parte entera de K, ¿sí? Entonces, bueno, lo calculo así, K menos izquierda. Y derecha menos izquierda vale 1, ¿sí? O sea, derecha es izquierda más 1. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Básicamente esto me dice que yo puedo calcular esta delta tomando K menos izquierda dividido entre 1, pero pues ahí lo voy a dejar, y pasando esta delta verde multiplicando, ¿sí? Esta delta verde simplemente la paso multiplicando para acá y y ya tengo la expresión. Ahora, ¿cuánto vale la delta verde? Pues muy fácil, es W subíndice derecha menos W subíndice izquierda, ¿sí? W subíndice derecha menos W subíndice izquierda. ¿Sí? Son puras propiedades ahí de triángulos. Y esta delta es qué tanto tengo que subir con respecto a W subíndice izquierda para obtener el valor que yo quiero. O sea, el valor que yo voy a dar a la salida, Y subíndice n, sería simplemente W subíndice izquierda, ¿sí? W subíndice izquierda más un poquito más esta delta, ¿sí? Que está dada por lo que acabo de calcular, más delta, ¿sí? Y a esto se le llama interpolación lineal, o sea, es interpolar una función a través de modelos lineales o de polinomios lineales que son rectas, ¿sí? Es la forma más fácil de interpolación que existe, pero con esto se corrige mucho el problema del aliasing y los artefactos que obtenemos debido a la discretización o a este efecto de escalera, ¿no? Bien, no sé si en el documento presento la interpolación lineal de la misma forma. Hay muchas formas de desarrollarlo. Yo ahorita usé esta geometría, pero se llega siempre a lo mismo. Entonces, bueno, aquí en la práctica, primero hablamos con lo que empezamos, el oscilador senoidal con acumulación de fase, considerando que la fase está dada en radianes. Luego la cambiamos la fase a ciclos, ¿sí? Que es más o menos lo que hemos estado haciendo. Luego vemos formas de generar otras formas de onda, ¿sí? Diente de sierra, cuadrada, pulso. Aquí hay una forma alterna de la triangular, que pueden ver que va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Luego ya se habla de tablas de ondas, pues simplemente es usar la fase multiplicada por el tamaño de la tabla como subíndice dentro de la tabla, ¿sí? Y así sacamos la salida. Y luego viene la parte de la interpolación lineal, ¿sí? Frac es la parte fraccionaria, lo que viene a ser K menos izquierda. Aquí es lo que tenía como K, le llamo índice, que es fase por n, ¿sí? Izquierda es la parte entera del índice o de K. Derecha es izquierda más 1, módulo n, para el caso de que se me desborde por la derecha. Tomo la parte fraccionaria, que sería lo que tengo aquí como K menos izquierda,
¿sí? Y bueno, esto viene a ser lo mismo, ¿no? Si se fijan, aquí tengo uno, si desglosan este producto, obtienen lo mismo que acá, ¿no? Uno, por tabla izquierda, pues es esto, W izquierda. Y me queda menos frac por tabla izquierda, que sería esto, la parte fraccionaria, por menos W izquierda, ¿sí? Más la parte fraccionaria por la tabla derecha, fraccionaria por W derecha. Entonces, es la misma expresión, acomodada de una manera diferente. No sé qué sea más eficiente en términos computacionales, pero bueno, es casi lo mismo, ¿no? Y esto es lo que nos permite tener, ahora sí, vamos a recordar cómo era el oscilador, sin interpolación. Ahí se oyen todos los artefactos, se ve que la señal de salida está escalonada. Vamos a meterle la interpolación. ¿Dónde estaba? Aquí está. Y ahora sí, con la interpolación, aunque la tabla de onda tiene una versión muy discretizada, muy escalonada de la función seno, a la hora de generar el oscilador, estamos interpolando y la forma de onda ya se ve suave. Y además no se escuchan los artefactos. ¿Sí? Entonces, sin importar si el tamaño de la tabla es grande o pequeño, sí conviene mucho hacer interpolación porque mejora muchísimo la calidad de la señal de salida. ¿Sí? Entonces, bien, eso es como que la primer parte de la práctica. Después incorporamos modulación de frecuencia en el oscilador. ¿Sí? Ahora, aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque en realidad, a diferencia de la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia tiene su chiste, ¿no? Vamos a pensar en un oscilador senoidal, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un oscilador senoidal. En realidad pongo el senoidal como ejemplo. Sabemos que esto se puede extender a cualquier otro oscilador. Y vamos a poner aquí seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Ya no le puse aquí la n, pero es yn. Por n entre la frecuencia de muestreo. Y vamos a suponer que queremos modular la frecuencia, ¿sí? Bueno, en realidad, a partir el oscilador va a tener una frecuencia base, así como el amplificador tenía una ganancia base y las modulaciones se producían alrededor de esa ganancia base. Igual el oscilador va a tener una frecuencia base. Creo que debía aquí ponerlo de otra forma, poner esto más acá. Y n igual a seno de 2pi f n entre frecuencia de muestreo. ¿Sí? Entonces, el oscilador tiene una frecuencia base y alrededor de esta frecuencia vamos a producir las modulaciones. Entonces, más bien vamos a calcular una frecuencia instantánea. Le voy a llamar así inst. ¿Sí? Que sea igual a una versión modulada de la frecuencia base. Tomamos la frecuencia base y producimos las modulaciones aquí.
Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Aquí ya vamos a calcular el oscilador con la frecuencia instantánea. Claro, como estamos produciendo cambios en frecuencia, en realidad no conviene hacer esto, sino conviene pues, simplemente hacerlo por acumulación de fase, ¿no? Vamos a quitar todo esto. Vamos a poner aquí la fase. Vamos a acumular la fase. Fase igual a fase. Bueno, más bien vamos a incrementarle aquí. Más igual a frecuencia instantánea entre frecuencia de muestreo, y luego simplemente nos aseguramos de hacer el módulo 1, o sea, quedarnos con la parte fraccionaria, ¿no? Sí, ahí está ya el esquema con modulación de fase, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esta frecuencia instantánea la calculamos cambiando la frecuencia base del oscilador? ¿Sí? Digamos, podemos tener aquí la frecuencia base del oscilador, digamos que sea esta, que se mantenga constante, vamos a ponerle aquí F, y que la frecuencia instantánea tenga variaciones en el tiempo alrededor de esta frecuencia, ¿no? ¿Sí? Aquí habría una modulación ondulatoria, por ejemplo. Este es el tiempo, ¿no? O la modulación podría hacerse a través de una envolvente, o sea, partir de este valor y un envolvente que haga que la frecuencia suba y luego baje o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y con eso se pueden hacer distintos tipos de sonidos. Entonces, uno se ve fácilmente tentado a decir, pues aquí simplemente le sumo la señal moduladora, ¿sí? Vamos a tomarle señal moduladora, ¿no? Para obtener un efecto como este. O sea, la señal moduladora va montada sobre la frecuencia base, ¿sí? El problema es que la percepción auditiva que tenemos con respecto a la frecuencia es logarítmica. O sea, nosotros para escuchar, digamos, un cambio de la misma magnitud de 100 a 200 Hz, tendríamos que irnos de 200 a 400 Hz, no a 300 Hz, y luego de 400 a 800, ¿sí? O sea, digamos, se tiene que hacer de manera proporcional y no simplemente sumándole la misma cantidad. Entonces, esta es una manera de hacer modulación de frecuencia, ¿sí? Simplemente sumarle algo a la frecuencia, pero otra manera es hacer que estos cambios sean, que estén en una escala exponencial, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer que la modulación fuera por octavas, ¿no? O sea, que subiera una octava o bajar una octava. Pero no es lo mismo subir una octava que bajar una octava. Porque, por ejemplo, si estás en 400 Hz como frecuencia base, para subir una octava te vas hasta 800. Pero para bajar una octava te vas a 200. ¿Sí? No es más menos 200 ni más menos 800. ¿Sí? Entonces, es una manera distinta de producir modulación. Y las dos maneras son útiles. Esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, aquí ya en la segunda parte de la práctica se habla de cómo podemos implementar modulación de frecuencia, ¿sí? Entonces, una manera es haciendo una modulación exponencial. Por ejemplo, F0 es la frecuencia base y en vez de sumar algo, lo vamos a multiplicar por un factor de la forma, digamos, 2 a la m. M es el valor de la señal moduladora en cada instante. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si m vale 1, yo estaría subiendo una octava, pero si m vale menos 1, yo estaría bajando una octava. Aquí el valor de m estaría dado en octavas, ¿sí? Claro, yo puedo escalar o amplificar m usando, por ejemplo, un parámetro adicional que sea como el índice de modulación
para hacer que esta M esté en la escala que yo quiera. No, tal vez no quiero subir toda una octava, sino más quiero subir un tono o lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que esto es una modulación muy armónica, ¿sí? Produce modulaciones, por decirlo de una forma, mucho más musicales, ¿sí? Que me permiten controlar en términos de tonos, de octavas, cuánto sube, cuánto baja un sonido, ¿no? ¿Sí? Entonces yo ya puedo poner, por ejemplo, que la señal moduladora sea una envolvente, por ejemplo, que va de 0 a 1 y estaría yo subiendo gradualmente una octava y luego de 1 a 0 me regreso a la misma octava, ¿sí? Y también es posible producir una modulación lineal, que es como lo que teníamos hace rato, nada más que esta modulación es proporcional a la frecuencia base, ¿sí? Esto es simplemente para estar siempre montado sobre la frecuencia base, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya, si la M es grande, por ejemplo, si la M vale 2, ¿sí? Entonces estaría, más bien, por ejemplo, si la M vale 1, yo estaría duplicando la frecuencia, pero si la M vale menos 1, hago que la frecuencia se haga 0, ¿sí? Entonces, son cambios completamente distintos, ¿no? Los dos esquemas se pueden implementar, ¿sí? Esta M simplemente recordemos que es el resultado de la señal moduladora por el índice de modulación. Siempre vamos a tener un índice de modulación ahí como parámetro, ¿sí? Y bueno, más adelante en la implementación se ve cómo está la cosa, ¿no? Aquí ya está la implementación completa del oscilador. Esto es lo que iría dentro del ciclo interno de la función callback, o sea, de la función calculate buffer, ¿sí? Es lo que calcula cada muestra, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a calcular la salida del oscilador, ¿sí? Realizando interpolación lineal, ¿no? Lo que vimos hace rato, ¿sí? Calculamos la fase multiplicada por n, ese es el índice. Este índice es una variable flotante para no perder la parte entera, ¿sí? Pero no lo podemos usar directamente como subíndice en un arreglo porque se requiere que sean índices enteros, ¿sí? Tomamos la parte entera y esa va a ser como que la muestra que está del lado izquierdo. Calculamos la muestra que está del lado derecho, simplemente izquierda más 1, módulo n. Calculamos la parte fraccional del índice, ¿sí? Y calculamos la salida haciendo la interpolación lineal. Esta es la salida del oscilador, lo que nosotros pondríamos así como buff out subíndice i, ¿sí? Luego vamos a actualizar la fase, ¿sí? Haciendo acumulación de fase, pero la acumulación de fase depende de la frecuencia. Entonces, primero que nada, vamos a calcular la frecuencia instantánea, porque como tenemos modulación de frecuencia, la frecuencia realmente va a estar cambiando de una muestra a la siguiente. Entonces, tenemos dos tipos de modulación. Si la modulación es de tipo exponencial, que normalmente es el más común, entonces la frecuencia instantánea va a ser igual a la frecuencia base por 2 elevado a el índice de modulación por el resultado de la señal moduladora. O sea, esto vendría a ser buff in subíndice algo, ¿no? O sea, subíndice 0 porque es la única entrada que tendría, ¿sí? En el caso de que no sea modulación exponencial y que sea modulación lineal, entonces la frecuencia instantánea se obtiene como frecuencia multiplicada por 1 más la modulación, que es el índice de modulación por el valor de la señal moduladora, ¿no? Esto es un pseudocódigo, esto no va directamente así en processing, pero es el pseudocódigo. Ya que conocemos el valor de la frecuencia instantánea, pues ahora sí podemos incrementar la fase. El incremento en la fase sería frecuencia instantánea entre frecuencia de muestreo. Actualizamos la fase, hacemos el módulo 1, o sea, quedarnos con la parte fraccionaria de la fase, ¿sí? Y ya está. En el caso en el que estemos haciendo modulación lineal, ¿sí? En este caso, es posible que este factor me dé negativo,
¿sí? Es muy posible, si el índice de modulación o el valor de la señal de moduladora es negativo, esto me podría dar negativo y hacer que al multiplicarlo por la frecuencia, podría ser que la frecuencia instantánea fuera también negativa. Entonces aquí tendríamos un caso en donde la fase se me podría ir hacia los negativos, ¿sí? Y por eso es más útil utilizar esta expresión que utilizar el módulo, ¿sí? Porque sí me interesa aquí que la fase sea estrictamente positiva para que esto funcione bien como subíndice aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esa es la teoría, ¿no? De cómo implementar esto. No recuerdo si aquí en la práctica viene algo de modulación de frecuencia, o sea, no recuerdo si se utiliza la modulación del oscilador o simplemente se puede jugar con la forma de onda. Déjenme ver la estructura que tenemos aquí Ah, no, sí hay un envolvente de frecuencia. Envolvente de frecuencia, ¿y dónde está metida? Aquí está como modulador. Ah, pues se me hace que es lo que genera sí. Hay un pequeño retardo entre... Sí, vamos a hacerlo más grande. Hay una envolvente de frecuencia aquí que me permite modular la frecuencia de manera gradual. Entonces, aunque yo haga un cambio rápido con el mouse, la frecuencia cambia lentamente y es un efecto que se llama portamento. Y de hecho aquí lo puedo controlar el tiempo del portamento, o sea, qué tanto se tarda en actualizarse la frecuencia, porque se actualiza con un envolvente y pues los tiempos del envolvente yo los defino. Entonces voy a incrementarlo a 1 segundo para que sea muy notorio y fíjense lo que pasa. Yo muevo el mouse rápidamente, pero la frecuencia tarda en actualizarse, porque no se actualiza directamente de la posición del mouse, sino la posición del mouse realmente controla una envolvente, que es la que está modulando la frecuencia. Y entonces ya, esto me permite hacer este efecto, ¿no? De que si disminuye el tiempo de... Ahí está inmediato, ¿no? El cambio es inmediato. Y si aumento los tiempos del envolvente, ¿sí? Entonces eso también es para ejemplificar la modulación de la frecuencia, ¿no? Y se ve que los cambios son muy suaves y no se producen artefactos, ¿sí? Entonces ya este es un oscilador mucho más avanzado, digamos, que el que teníamos. Permite cualquier forma de onda. De hecho, me parece que uno de los, ¿cómo se llaman? Ejercicios de la práctica es implementar métodos para este oscilador que permitan establecer distintas formas de onda, triangular, cuadrada, etcétera, ¿no? Simplemente se generan esas ondas en la tabla de ondas, ¿sí? Uno de los elementos del oscilador es un arreglo, ¿sí? Vamos a ver la clase oscilador. Ahora sí, se llama oscilador y es un oscilador genérico. Tiene la fase, obviamente esta es la fase que se va acumulando. No la manipulamos directamente, sino solita se va conservando. La frecuencia sí es un parámetro importante del oscilador. Frecuencia instantánea, también es un parámetro interno. Nosotros no lo manipulamos desde fuera, sino se maneja internamente. La tabla, donde se almacenan los valores de la tabla de ondas. El índice de modulación, para la modulación en frecuencia. Y una bandera booleana que me dice si voy a aplicar una modulación exponencial o lineal. Por default, la modulación es exponencial, ¿sí? En el constructor, pues ahora, aunque es un oscilador y solamente genera audio, ahora sí tengo una entrada de audio para la señal moduladora.
Entonces tengo una entrada y una salida. Inicializo el oscilador con una tabla con una señal senoidal con 1020, de tamaño 1024. Esto es como que el default. Y ya está, ¿no? Tengo otro constructor igualito donde pues, simplemente puedo establecer la frecuencia que yo quiera, ¿no? Tengo algunas funciones set y get para manipular la frecuencia y cosas así. La tabla, puedo a partir de un arreglo inicializar la tabla o cambiar el tipo de modulación, etcétera, ¿no? Hay una función que se llama set senoidal, que es para crear una tabla donde los valores representan una señal senoidal. Vale la pena que la vean porque en esta se van a basar para hacer sus propias tablas. Y luego ya viene el calculate buffer, ¿sí? Que implementa pues el pseudocódigo que vimos arriba, ¿no? Sí, es posiblemente ahorita de las más extensas que hemos visto, ¿no? Pero está muy claro, o sea, es interpolación para calcular la muestra de salida, aplicar la modulación de la frecuencia para calcular la frecuencia instantánea y simplemente después actualizar la fase, ir acumulando la fase y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Viene un programa de ejemplo, ahí lo ven después, que es justamente lo que presento, permite dibujar la forma de onda y toda la interfaz, ¿no? Ya es una interfaz un poco más elaborada. Y al final, el reporte, vamos a ver las preguntas. Esta creo que ya la hicimos, ¿no? Uno podría preguntarse si la interpolación lineal es realmente necesaria. Entonces, una manera fácil de verificarlo es eliminar la interpolación lineal y dar como salida simplemente out i igual a tabla subíndice izquierda, ¿no? O sea, esta es la parte entera del subíndice que se calcula de fase por n, ¿no? Entonces, esto equivale a no hacer interpolación, ¿sí? Y básicamente se pide que prueben esto y describan las diferencias tanto visuales como audibles entre usar y no usar la interpolación, ¿sí? Pero ya que ustedes lo prueben y lo escuchen más claramente, ¿no? Número 2, agregue a la clase oscilador métodos similares a set senoidal para generar ondas clásicas, triangular, cuadrada, diente de sierra, incluso puede ser la onda de pulso si ustedes le agregan un parámetro ahí, un argumento a la función para el ancho de pulso, en el caso de la onda cuadrada, y agregue comandos de teclado a la interfaz del programa de prueba para seleccionar las distintas formas de onda. Por ejemplo, pueden presionando la letra C, se pone la onda cuadrada, presionando la letra T se pone la onda triangular, cosas de ese tipo, ¿no? Está muy, muy sencillo. Número 3, la interfaz del programa de prueba tiene el inconveniente de que si se arrastra el mouse demasiado rápido al dibujar la forma de onda, aparecen discontinuidades en la onda. Yo ya resolví esto en mi programa, pero o sea, en el programa que les mostré, básicamente creo que tengo una versión, creo que tengo las dos versiones. Déjenme mostrarles la otra, a ver si lo tengo por aquí. Creo que es... no, como siempre ya tengo la versión chida aquí. Bien, pero bueno, ustedes lo van a ver, ¿no? Que a la hora que hacen cambios rápidos en el mouse, se producen discontinuidades. Entonces, básicamente, la idea es usar interpolación lineal para que, conforme ustedes mueven el mouse, la línea de la forma de onda que van dibujando sea continua, ¿sí? Entonces, esto ya tiene que ver con la interfaz, no con el procesamiento del audio ni nada, ¿no? Y es simplemente otra forma de aplicar interpolación lineal, ¿no? Y hasta ahí luego viene un reto. Pero no lo vamos a hacer. Es un oscilador que hace una especie de morphing entre una tabla y otra tabla. O sea, entre una forma de onda y otra se puede hacer una interpolación entre las dos formas de onda, con un parámetro adicional, que aquí se llama forma,
Y entonces tú puedes transformar de repente una onda senoidal en una triangular o en una cuadrada haciendo esto. Pero no vamos a hacer otra vez el reto. Simplemente con las tres ejercicios que vienen al inicio, ¿no? Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo esta práctica. No sé si hay dudas. Me gustaría la próxima clase ver la siguiente práctica, que es líneas de retardo, ¿sí? Para el lunes 30, dedicar a esa clase a resolver dudas sobre estas últimas prácticas que hemos visto, ¿sí? Y creo que a partir de ahí terminamos la parte intermedia y ya podemos empezar a hablar del proyecto, ¿no? O sea, ya a principios de diciembre estaríamos hablando del proyecto, ¿no? Yo creo que el mismo lunes 30 ya les encargaría una propuesta de proyecto, ¿sí? Y ya nos iríamos ahora sí que a la última recta del curso. Vemos algunas de las prácticas avanzadas donde ya no viene el código completo, ahí sí ya es mucho más el trabajo que ustedes tienen que hacer, pero vemos algunas para que vean las posibilidades que tienen para hacer proyectos. Y pues ya lo demás queda ahora sí que a cosa de ustedes, ¿no? Yo creo que en términos de prácticas que les voy a dejar así para entrega, serían hasta las de nivel intermedio, ¿sí? Para entrega me parece que ya no voy a pedir las prácticas avanzadas, sino que prefiero que se dediquen ya, claro, las vemos en el curso, les muestro ejemplos, vemos la teoría, pero más bien ya sería que ustedes se dedicaran a hacer su proyecto final. Y sobre todo que si tienen alguna práctica pendiente por ahí de las anteriores, que tengan tiempo de hacerla, ¿no? Entonces, yo calculo que, bueno, ahorita les acabo de dejar la práctica de Wave Shapers ya de manera formal, para el próximo martes, me parece, ¿sí? Yo creo que el martes dejamos la que sigue, que sería lo que vimos ahorita, ¿sí? Y ahí cada semana vamos dejando una, pero realmente ya sería Wave Shapers, tablas de onda, que es lo que vimos ahorita, líneas de retardo, y hasta ahí terminamos con las prácticas que hay que entregar, ¿sí? Y lo demás sería el proyecto, ¿no? Entonces, si se quedaron atrasados con alguna, van a tener tiempo de hacerla sin que se les sigan acumulando las demás, ¿no? Entonces, bien, no sé si hay dudas, preguntas, ya casi nos acabamos el tiempo, me lo acabé más bien. ¿Preguntas? Creo que ahorita no. Ok. Lo mejor es que lo empecemos a programar, bueno, a poner. Sí, por supuesto. De hecho, les digo, o sea, ahorita voy un poco adelantado en la parte de teoría, lo que vemos en el curso con respecto a las prácticas. Apenas les dejé la práctica de Wave Shaper, de la cual yo creo que todavía va a haber dudas. La próxima clase sí me gustaría ver la siguiente práctica para ya concluir con las prácticas de nivel intermedio. Y entonces sí, el día 30 lo dedicamos a ver todas las dudas que tengan, ¿sí? Y por supuesto, si surgen dudas después, las vemos sin ningún problema. Si ahorita esta práctica está para entregar el día primero, no, el día 30, esta práctica es para entregar el día 30, perdón, la de Wave Shapers es para entregar el día 30, entonces esta práctica la dejamos el día 30 para entregar el día 7, ¿sí? Y el día 7 estaría dejando yo la práctica de líneas de retardo para entregarla por ahí del 14 y pues prácticamente ya estaríamos en vacaciones, ¿sí? Entonces la idea es que antes de que terminen las vacaciones ustedes ya hayan entregado todas las prácticas hasta el nivel intermedio que hemos visto, y ya nada más se concentren en su proyecto. Regresando de vacaciones en enero tenemos una semana de clases que la voy a dedicar exclusivamente a dudas que tengan o ver algunas ideas nuevas, pero en realidad ya que terminen ustedes de pulir su proyecto
para que lo presenten en la semana de ordinarios. Somos poquitos, así que yo creo que en una sola sesión podemos presentar todos los proyectos sin mayor problema, pensando que cada quien tenga alrededor de 10 minutos para presentar. Pero en la primera semana de enero, más bien en la semana de enero que regresamos que tenemos de clases, ahí decidimos ya el formato de las presentaciones. Igual y sería, ya lo platicamos, ¿no? Pero tal vez para algunos de ustedes sería mejor hacer un video en el rato que tengan chance y hacemos las presentaciones de manera asíncrona, ¿no? O sea, cada quien graba su video, muestra su proyecto, en vez de hacer una presentación donde estemos todos de manera síncrona en ese momento, pero yo creo que ya lo decidimos más adelante, ¿no? Entonces, la idea es también que ya vayan terminando o con las prácticas que tengan pendientes, ¿sí? Si pudieran tener ya todas las prácticas entregadas para antes de vacaciones, pues genial, ¿no? Así las reviso, las que me falte de revisar en vacaciones, y en enero ya tenemos, nada más faltaría el proyecto, ¿no? Ok, pero ya eso lo vemos las próximas semanas. Bien, pues si no hay dudas, terminamos aquí. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Para ver la última práctica intermedia. Y pues vayan trabajando, ¿sí? Ahorita está pendiente Wave Shapers, que ya les había dicho desde la semana pasada que le empezaran a trabajar. Espero que ya tengan algo aventajado ahí. Y si no, pues ya empiecen. Porque pues, siguen todavía otras dos más, ¿no? ¿Ok? ¿No hay más preguntas, más dudas? ¿No? No, todo bien. Entonces, Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles, ¿ok? Déjenme... Sí, gracias.